Buenas noches con todos, mi nombre es Fidel Rivas, soy ingeniero estructural. Ya he tenido amplia experiencia trabajando anteriormente en oficinas de diseño estructural. Ahora estoy desempeñándome en una empresa que se dedica a hacer trabajos de riesgo, pero también con diseño estructural. Ya he tenido la oportunidad de diseñar todo tipo de edificios, de todo tipo de tamaños. Ahora les voy a repasar un poco sobre las reglas que se han establecido para el desarrollo correcto de este webinar. Dice, los participantes deberán de preferencia colocar su nombre, no solo siglas del nombre o números para ser admitidos. Esta información se verificará. Bueno, me imagino que ya todos, acá veo que todos han colocado sus nombres. ¿Ya? ¿Sí? Ahora todos están con el micrófono desactivado. Cuando ustedes tengan una pregunta, van a levantar la mano y las personas que están manejando el webinar van a darles apertura a su micrófono para que puedan hacer la consulta respectiva. Pueden usar el chat de Zoom para poder hacer alguna pregunta, levantar la mano, y en base a eso el host les va a dar la salida al micrófono. Antes de nada, quiero empezar explicándole qué cosa es un espectro sísmico. Un espectro sísmico viene a ser el registro de todos los máximos valores de la respuesta a una estructura ante un evento sísmico. O sea, tenemos la información de en qué momento se dio, o después de qué desplazamiento, de qué aceleración se dio. Solamente registramos los valores máximos, independientemente en dónde se hayan construido. Para lo cual utilizamos un oscilador de un grado de libertad. ¿Ya? El oscilador de un grado de libertad ya es un oscilador que tiene masa, tiene amortiguamiento, tiene rigidez. Y le vamos a dar nosotros una excitación para ver la respuesta. ¿Ya? Entonces, una estructura nos puede dar dos cosas. La masa, la distribución de masa, que es importante, la ubicación del centro de masa, y nos va a dar la rigidez. Entonces, cuando tenemos esos dos datos de masa y de rigidez, entonces podemos sacar algo que se llama el periodo. El periodo depende de la masa y de la rigidez. Y en base al periodo, el oscilador de un grado de libertad calcula cuánto va a ser la aceleración de respuesta. Normalmente, dependiendo del tipo de sismo y del periodo fundamental de la estructura, esa respuesta se puede amplificar o puede tal vez permanecer igual en la estructura o disminuir. Si coincide la frecuencia que nos da el sismo con la frecuencia de la estructura, entonces nosotros podemos decir que la respuesta se va a amplificar. Acá tengo dos ejemplos, son dos registros. Uno ha sido en Lima, está escalado a 0.25 G, o sea, 0.25 veces el valor de la gravedad, y la otra es un acelerograma en México. Está escalado también a 0.25 G. Ahí podemos notar primero la diferencia que hay. ¿A qué se debe esta diferencia? De acuerdo a la ubicación en la que nos encontramos nosotros, al tipo de falla, vamos a tener tipos de sismos. Entonces, ahí se puede ver en las imágenes del acelerograma, por ejemplo, cómo es un sismo en Lima y cómo es un sismo en México. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a usar algo que se llama el espectro de amplitudes de Fourier, la cual es una función como variable va a entrar la frecuencia, y lo que vamos a obtener de la función va a ser la máxima amplitud. Entonces, podemos ver, para aplicar el espectro de Fourier a cada señal, y en cada señal vamos a ver alrededor de qué frecuencia se da la máxima respuesta. ¿Ya? Vamos a ver acá que en el caso de Lima nos da una frecuencia de 2.7 Hz, y el periodo es la inversa de la frecuencia. O al revés, la frecuencia es la inversa del periodo también. Vamos a ver de cuánto es el periodo. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en periodos. Y el periodo del sismo de Lima es de 0.37 segundos. Eso quiere decir que las estructuras muy rígidas son las que más se van a amplificar con un sismo.
Y vamos a ver en el caso de México, la frecuencia es de 0.5. Por lo tanto, el periodo que viene a ser inversa es de 2 segundos. 2 segundos es una estructura muy flexible. En todo caso, va a ser una estructura más o menos, imagínense un edificio de 20 pisos. Un edificio de 20 pisos va a tener una mayor respuesta que un edificio de 20 pisos acá en Lima. Un edificio de 20 pisos en México tiene mayor respuesta que un edificio de 20 pisos acá en Lima. ¿Ya? Ahora, yo les he puesto un ejemplo acá, lo que más o menos he calculado con un programa que se llama Destra, con una señal que ha sido registrada acá en Lima. Exactamente es un acelerograma del Parque de la Reserva. En el lado izquierdo podemos ver cómo más o menos es la señal, ¿ya? Y aquí en el lado derecho vamos a ver el espectro de respuesta. O sea, dependiendo de los periodos, cómo es que nuestra estructura va a responder. Y acá vemos que la zona más alta se encuentra en los periodos bajos, menores a medio segundo tal vez. Y a medida que nosotros vamos aumentando el periodo, va disminuyendo la respuesta. Ahora, ¿qué cosa es lo que hace nuestra norma peruana, E030, versión 2018? La norma peruana ha juntado ese mismo espectro de respuesta, pero para un montón de sismos históricos fuertes. Tenemos una superposición de todos los sismos que han habido, y la norma trata de establecer un espectro promedio de todas esas. Entonces, lo que se quiere decir acá, la norma va a graficar un espectro que trate de englobar todas las respuestas de los sismos históricos. De manera que cuando nosotros diseñemos, estamos diseñando en un sismo el cual ya ha sido previamente propuesto en base a probabilidades. O sea, es muy poco probable que el sismo que se va a presentar a mi estructura va a ser más fuerte que los sismos que han sido utilizados para generar el espectro sísmico para la norma. Acá les estaba hablando del espectro. Ahora, vamos a ver que el espectro tiene esta forma. No este valor, pero sí esta forma. Ya que este es el coeficiente de amplificación sísmica. Vamos a ver que una zona es plana, o sea, una zona plataforma. Hasta cierta zona tiene una curvatura y a partir de otra zona tiene otra curvatura. Entonces vamos a ver qué significa cada uno de estos parámetros que la norma nos pone como parámetros sísmicos y cómo se construye el espectro de respuesta. Primero que nada, le voy a hacer una explicación acá en el lado derecho en la imagen sobre cómo, una manera simplificada de cómo un sismo llega a la roca y afecta a la azotea de un edificio. A ver, de acuerdo a la ubicación en la que nosotros nos encontremos, bueno, el proyecto, el sismo nos va a dar una aceleración en la roca. Ahora, este sismo va a tener una respuesta diferente desde la roca hasta la base del suelo, donde está la base de la estructura. Acá se ve zona y suelo. Ahí va a tener una respuesta diferente. Y una respuesta diferente en la azotea del edificio, ya que el sismo está subiendo de aquí a aquí. Entonces se agrega este factor C, zona, suelo y coeficiente de amplificación. ¿Ya? La cortante basal que nosotros vamos a querer calcular para diseñar nuestro edificio se establece con los factores que se han establecido en la norma como sux entre R, que alguien lo ha escuchado por ahí. Vamos a ver qué significa cada uno de los factores y vamos a ver qué es el R. Esto acá por el peso de la edificación. No es lo mismo que venga un sismo en una estructura metálica que es súper liviana a que venga el mismo sismo para una estructura que es muy pesada. La reacción que va a tener nuestra estructura frente al sismo va a ser en función de su peso. Mientras más pese la estructura, mayor va a ser su reacción. A ver, empezamos con el factor de zona, el factor Z. La norma 030 establece 4 zonas en el Perú, el cual se interpreta como la aceleración máxima horizontal del suelo, con 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. Esto quiere decir de que nosotros vamos a tener valores de aceleración que tienen 10% de probabilidad de ser excedidos durante 50 años. O sea, es una probabilidad relativamente baja. Y vamos a ver zonas acá, el 1 hasta el 4, siendo 4 la más peligrosa. ¿Por qué la más peligrosa?
por dos razones. Está más cerca a la falla, en la costa, justo está encima de la falla. Y a medida que nos vamos alejando de la costa, las zonas van disminuyendo. Ahora, se ha hecho un estudio de peligro en todo el Perú y se ha tratado de poner los valores probables de aceleración del suelo, dependiendo de la ubicación. Y eso es lo que tenemos acá. La zona 4, que viene a ser la zona roja, tiene una probabilidad de alcanzar hasta 0.45 veces la aceleración de la gravedad. La zona 3, que es la zona amarilla, puede alcanzar hasta 0.35 veces la aceleración de la gravedad. La zona 2, 0.25 y la zona 1, 0.10. O sea, estas zonas de acá son sísmicamente inactivas, o de baja sismicidad. O sea, que sí ocurren sismos, pero los sismos que ocurren en esas zonas no son perjudiciales para las estructuras. Ahora, esos valores los vamos a encontrar en la norma 030, ¿ya? Hay una zona en la que está el factor de zona y dependiendo de dónde se encuentre ubicado nuestro proyecto, nosotros vamos a poder obtener cuánto va a ser la aceleración del suelo en esa zona. Otro factor que hemos encontrado es el factor de suelo. También lo vamos a encontrar en la norma 030, ¿ya? Y el factor de suelo nos establece una amplificación que hay desde la roca hasta la base de la estructura. Acá podemos calcular en la tabla número 3, dependiendo de la zona en la que nos encontramos, y el tipo de suelo lo va a decir el estudio de mecánica de suelos. Entonces, tenemos la zona y el tipo de suelo, vamos a poder obtener un valor de amplificación del suelo. En este caso, bueno, no es en este caso, sino en un caso típico que es en Lima, por ejemplo, el suelo sabemos en Lima que es un suelo bueno, por lo tanto es un suelo 1. Hay algunas zonas que tienen suelo 2, pero la mayoría de buen suelo es S1 y es zona 4. El factor de amplificación es 1, o sea, no se amplifica no se amplifica la señal de sismo desde la roca hasta la base del edificio. Si fuera suelo 2, se amplifica por 1.05. ¿Ya? Y en esta tabla número 4 vamos a encontrar los periodos TP y L, los cuales dependen del tipo de suelo. Por ejemplo, un S0 viene a ser una roca, tal vez. Un S1, un suelo bueno. Un S2 puede ser tal vez una arena. Y un S3, una arcilla, un suelo blando. Ahora, ¿qué cosas son esos valores de TP y TL? Vamos a regresar a las diapositivas y les voy a dibujar acá. Nosotros tenemos una zona donde termina la plataforma y empieza la curvatura, ¿ya? Este límite se conoce como TP. También nosotros vamos a tener una zona donde las curvaturas cambian. Vamos a verlo en ecuaciones más adelante. Esta zona de acá se conoce como TL. A ver, vamos a avanzar con las diapositivas. Entonces ya sabemos el factor de zona, el factor de suelo, y cómo definir en base al tipo de suelo los periodos TP y TL. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el factor de uso. El factor de uso no es tanto un factor técnico, más es un factor social. Por ejemplo, ¿es lo mismo construir una casa que construir un hospital? No, ¿verdad? Porque en una casa probablemente hay una familia, son 4 personas. Y en un hospital hay cientos de personas que están recibiendo tratamiento, son personas vulnerables. Entonces, un hospital es una edificación que debe seguir prestando servicio luego de ocurrir un sismo. Acá, por ejemplo, tenemos 3 categorías, A, B y C, siendo la categoría A esenciales, la B importantes y la C comunes. Vamos a explicar cada una de ellas. Empezamos de las comunes. Las comunes nos encontramos con las viviendas. En las viviendas hay normalmente poca gente. Si es que las viviendas se construyen con un factor de importancia alto, entonces serían económicamente no viables. Por eso el factor de importancia acá es 1. Se acepta que va a haber daño en la vivienda, va a sufrir daño dentro de un sitio que va a tener que ser reparado después, pero la norma nos asegura que el edificio por lo menos va a salvar la vida de sus ocupantes. Va a permitir que salgan a tiempo y la vivienda no colapse mientras tanto.
Ahora, estamos con las edificaciones importantes. ¿Cuáles son las edificaciones importantes? Las edificaciones que albergan una gran cantidad de personas. Por ejemplo, estadios, centros comerciales, museos. Claro que hay muchas más edificaciones, yo solo estoy colocando acá un ejemplo de 3. Por ejemplo, se imaginan un partido acá típico en Perú, la U versus Alianza. Justo cuando Alianza está perdiendo, hay un sismo. Entonces, la gran cantidad de personas que están ahí van a verse en peligro por el evento sísmico. Entonces, el factor de importancia acá en ese caso es de 1.3. Eso quiere decir que yo voy a diseñar una estructura que resista 1.3 veces lo que va a venir el sismo. Y no es la única reducción que va a haber, vamos a ver más adelante el coeficiente de reducción. Ahora, vamos a las estructuras esenciales. Como les estaba explicando, una estructura esencial es aquella que debe seguir prestando servicio mientras, o después de ocurrido un sismo. Les puse el caso de los hospitales. Por ejemplo, un reservorio. ¿Ustedes se imaginan el daño que causaría un reservorio si falla? Son estructuras que deben ser muy bien diseñadas para que no fallen en un evento sísmico. ¿Ya? Los aeropuertos. ¿Por qué son importantes los aeropuertos? Puede ser tal vez por trasladar heridos, mandar ayuda, no debe fallar. Por eso el factor de importancia aquí es de 1.5, es más alto que en los demás. Acá pasamos al coeficiente de amplificación. El coeficiente de amplificación tiene que ver con la respuesta de la estructura ante el evento sísmico. A ver, voy a explicar esto y voy a ver las consultas que tengan hasta este momento. ¿Sí? Los periodos que va a tener la estructura van a determinar el coeficiente de amplificación. Por ejemplo, si estamos en Lima, ya hemos visto que Lima tiene una mayor respuesta a las estructuras que son rígidas. Por eso, si el T es menor al TP, entonces el coeficiente de amplificación es el máximo, es de 2.5, o es la zona de plataforma. Si el periodo está entre el TP y el TL, el C se calcula multiplicando 2.5 por TP entre T, que es la primera curva. Y si el T es mayor al TL, o sea, edificaciones muy altas, 20 pisos, por ejemplo, el C se calcula multiplicando el TP por el TL entre el periodo al cuadrado. Este último cambio se dio en la norma debido a que en el Perú cada vez era más frecuente las edificaciones de gran altura. Como antes no había edificaciones de gran altura, entonces no había problema con la primera ecuación, la que es T entre TP y TL. No había mucho problema, porque había pocas edificaciones que llegaban a esa altura, a tener periodos largos. Pero cuando se empieza a construir edificios altos en el Perú, hay la necesidad de que este factor sea más fino. Y acá podemos ver en el espectro, vamos a ver, si esta curva sigue, probablemente sea mayor el coeficiente de amplificación. En cambio, con la segunda ecuación hacemos que esta curva sea más asintótica hacia el cero. A ver, como les prometí, vamos a abrir las consultas en el chat para ver las preguntas que tienen hasta ahora. Pueden utilizar la opción de levantar la mano, si es que hay alguna parte que no les ha quedado clara hasta ahora, y voy a hacer otra pausa al finalizar la presentación para que puedan hacer más consultas. Si no tienen ninguna consulta ahora, entonces puedo seguir con la diapositiva y esperar al final de la presentación para que tengan recién todas las consultas. A ver, Leo, ¿tienen alguna consulta ahora? Bueno, voy a interpretar su silencio como que hasta ahora o todo está claro o todavía no hay dudas. Vamos a ver acá el coeficiente de reducción sísmica. Todos los coeficientes que hemos visto hasta ahora multiplican a la aceleración del suelo. Sux. En cambio, el R divide. La existencia de un R quiere decir que nosotros estamos aceptando el daño en la estructura. ¿Qué pasaría si nosotros no aceptáramos el daño? Nosotros vamos a decirle que la estructura responda perfectamente elástica
ante cualquier solicitación sísmica. Sería muy costosa. Serían columnas más robustas, placas más robustas, más refuerzo de acero. Entonces, al nosotros utilizar un factor de reducción, vamos a aceptar que la estructura disipe energía a través del daño en algunos elementos. Por ejemplo, las vigas y las columnas, o las placas. Vamos a ver qué cosa nos dice la norma para este coeficiente de reducción sísmica. Si la cortante y la base lo toman los pórticos, la que está entre el 70 y 100% del valor que toman los pórticos, el R sub 0 es igual a 8. Entonces, que estoy diciendo R sub 0, no estoy diciendo R, porque todavía hay algo que tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Por qué el valor de 8? Vamos a explicarlo después de explicar cada uno de los valores. Si es que el cortante que toman las columnas está entre el 20 y el 30%, puede ser un sistema dual. Si es un sistema dual, el R sub 0 es igual a 7. Y si es que la cortante la toma entre el 70 y el 100% de los muros, vamos a tener un edificio que tenga R sub 0 igual a 6 o R sub 0 igual a 4. R sub 0 igual a 4 es para los edificios con muros de utilidad limitada, los cuales son muros que tienen espesor reducido. ¿Ya? Los muros pueden considerarse a partir de, para el R sub 0 igual a 6, muros pueden considerarse a partir de 15 centímetros. ¿Ya? Porque nos damos cuenta que va reduciendo. Para pórticos era 8, para dual es 7 y para muros es 6. Lo que pasa es que hemos dicho que nosotros vamos a utilizar el coeficiente de reducción sísmica aceptando el daño de la estructura. Pero no es así nada más. La estructura tiene que responder con una ductilidad adecuada para poder disipar toda la energía que va a venir del sismo. Nosotros conocemos que los pórticos son mucho más dúctiles. Esto quiere decir que admiten una gran deformación antes de fallar por completo. ¿Ya? Bueno, seguidamente el sistema dual que tiene pórticos y placas. Y por último las placas, que sabemos que no son muy dúctiles, que no admiten gran deformación antes de su colapso. Parece ser que los factores R sub 0 van reduciendo 8, 7, 6. En el caso de muros de utilidad limitada, 4. Ya, entonces vamos a cambiar de pantalla acá. Vamos a ir a una hoja de cálculo que les he preparado. Todos estamos viendo la hoja de cálculo acá. Confirmen por el chat, por favor. Ya, perfecto. Entonces, hemos dicho que esto acá, la forma que tiene el coeficiente de amplificación sísmica depende del periodo. Y se construye el espectro dependiendo del tipo de suelo. O sea, no va a tener un mismo periodo, un tipo de suelo que sea S0 o un S3. Acá nosotros vamos a colocar el tipo de suelo S0, S1, S2 y S3. ¿Qué diferencia hay? Vamos a ver acá. Un S0, por ejemplo, tiene un TPE, es una plataforma que está muy pegadita, muy cortita. Y la zona en la que se cambia de curvatura es muy grande. Está en 3 segundos. Mientras que un suelo 1 tiene una plataforma un poco más ancha y más cerca está el periodo en el que se cambia de curvatura. Para un S2 vemos que es más ancha la zona de plataforma y se va acercando el valor de TL. Para un S3, bueno, ya lo vimos ahí, es mucho más ancha la zona de plataforma y eso también se va acercando, el TL. En este caso es 1.6. Y acá automáticamente se van a generar todos los coeficientes, ¿sí?, para el factor de respuesta. Ahora, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a abrir un bloc de notas. No están viendo mi bloc de notas todavía, creo. Pero vamos a copiar primero esto. Si se dan cuenta, yo he copiado, a ver, mi bloc de notas, yo he copiado incluyendo la primera columna que decía T y decía C. Ya en el ETA vamos a hacer una pequeña corrección para
para ese tema acá. ¿Ya? Esto lo vamos a guardar como un archivo del tipo texto. Colocamos un nombre. Es importante que ustedes sepan dónde han guardado el archivo, ya que al importar a LetApps, ustedes van a tener que buscar ese archivo. En este caso yo lo estoy guardando con ejemplo y en el escritorio. Ahora vamos a ir a LetApps. Yo acá tengo ya un modelo de un edificio, de un trabajo antiguo. ¿Ya? Ustedes para importar un espectro no necesitan tener un modelo, o sea, pueden importar el espectro antes. Nos vamos a Define, nos vamos a Functions y vemos el espectro de respuesta. En este caso, acá vemos que podemos utilizar distintas normas, ¿no? Acá hay una parte que es para la norma de Perú, pero no confío mucho en esto, ya que, bueno, no es que nos dé resultados malos, sino que la forma en cómo yo inserto el espectro es algo diferente a lo que está en la norma. Diferente en el sentido de que, bueno, no en que va a obtener resultados distintos, sino en que para visualizar mis resultados al final del análisis estructural, yo introduzco los datos de una manera diferente. Vamos a entonces insertar desde archivo. Le vamos a una función. Y por ejemplo, acá le vamos a colocar sismo. Acá colocamos el amortiguamiento que para estructuras de concreto armado vamos a asumir 5%, a no ser de que les digan lo contrario. Y acá dice frecuencia versus valor o periodo versus valor. Tengo las opciones. Vamos a darle periodo versus valor. Vamos a colocar el espectro que hemos definido previamente. Tiene que ser archivo de texto. Y nos damos cuenta que acá está el espectro que hemos definido previamente. Solo que tiene una raya media rara acá. Recuerden que en la primera zona había, la primera fila, estaba el T y estaba el C. Vamos a decir al programa entonces que ignore esa fila. Vamos a decirle que se salte una fila, ¿ya? Y vemos que ya desapareció la raya. Ahora, si es que nosotros le pasamos este espectro así como está a otra persona, probablemente cuando lo abra no va a tener los datos, porque no tiene el archivo el archivo donde hemos importado el espectro. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer para que el programa lo haga propio? Es de que tenemos que darle acá a Convert to User Definite. Y recién se puede decir de que el programa ha hecho propio los valores que hemos ingresado nosotros para el espectro. Una forma rápida de comprobarlo va a ser en base al tipo de suelo, más o menos donde termina la plataforma es el TP, y acá donde se ve el cambio de curvatura es el TL. En este caso es un suelo tipo 3, el que yo he utilizado. ¿Okay? Y ya tenemos el espectro en el LetApps. Después de eso nosotros vamos a crear un caso, a crear un nuevo caso. Vamos a ponerle el nombre sismo ejemplo. Y le ponemos en el tipo de caso espectro de la respuesta. Vamos a dejar todos los valores que están acá. Vamos a decirle que es una aceleración. Si la aceleración fuese en la dirección X, va U1. Si fuese en la dirección Y, va U2. ¿Ya? En función, vamos a ponerle el espectro que hemos definido. Ahora, es muy importante el factor de escala. Entonces, recuerden que solamente hemos definido el valor de C. Para ello, voy a hacerle ver de nuevo la hoja de cálculo. Acá he puesto como una especie de resumen de las tablitas que tienen que buscar en la norma para sacar cada uno de los parámetros sísmicos. Entonces, vamos a ver que la cortante en la base es igual a Z por U, por S, por C, entre R, por el peso. Ahora, el programa nos va a colocar automáticamente la masa, no el peso, nos va a colocar la masa. Entonces, si vamos a tener la masa, aquí P, vamos
descomponer en masa por gravedad, ¿cierto? Entonces, todo lo que está fuera de la masa sería el sux entre R por el G. Pero de este sux ya tenemos el C. Por lo tanto, nos quedaría el sus entre R por G. Ese es el primer factor de escala que vamos a utilizar. No sé, en ese caso hemos utilizado un Z, suelo tipo 3, me parece. El valor es 0.1. El U, al ser una edificación común, una vivienda, también va a ser 1. Ahora, acá vemos en la tablita. ¿Cuánto es el S para una zona 1 y un suelo tipo 3? Zona 1 y un suelo tipo 3, el factor es de 2. Ahora, el R sub 0 es el R que yo he definido previamente, o sea, depende del sistema estructural que yo haya elegido. En este caso vamos a suponer que es un edificio de pórticos. ¿Ya? El I sub A y el I sub P es todo un tema, o sea, son las irregularidades tanto en altura y planta que puede tener mi edificio. Esto requiere una explicación más profunda que se va a dar durante el taller. Por ahora les voy adelantando de que la irregularidad más común en planta es la de esquina entrante. Porque siempre una edificación tiene ductos o esquinitas que se entran. En ese caso el factor de castigo es de 0.9. Y si nos damos cuenta, el R, que va en esta ecuación de acá, o sea, acá el sux entre R, este R, es el resultado de multiplicar el R sub 0 por el I sub A por el I sub P, ¿ya? Por eso que es menor, es 7.2. Entonces, ya tenemos vamos a sacar el factor de escala que les dije que es sus entre R por G. Ese es para fuerzas. Sería 0.264. Este sería el factor que vamos a introducir acá en el ETABS. Es de 0.274. Vamos a dejarlo así. Y acá tenemos un sismo. Vamos a crear un caso adicional, que es con el que yo voy a verificar las derivas. Que también va a ser un caso del tipo de espectro de respuesta. Vamos a colocar acá una aceleración. Vamos a colocar otra vez en el diseño X. La función va a ser la que he definido. Vamos a calcular acá cuánto va a ser el factor de escala. El factor de escala para desplazamientos depende de si la edificación es regular o irregular. Si ambos factores I sub A e I sub P son 1, quiere decir que no hay ninguna irregularidad, ni en planta ni en altura. Entonces, se puede decir que la edificación es regular. Y si una edificación, por ejemplo, es regular, vamos a ver acá, si fuera 1, el cálculo lo está haciendo acá con 0.75. No cambio eso. Voy a cambiarlo antes de subir la hoja. Voy a pasar esto, pero les voy adelantando. Si es que una edificación es regular, entonces vamos a multiplicar ese factor de fuerzas por 0.75R, que es regular. Si es irregular, vamos a multiplicar este factor de escala de las fuerzas por 0.85R. Ahora, para este caso, bueno, dejamos acá otra vez el 0.9, ya es irregular, va a ser multiplicada por el 0.85R, R con R se van y queda sus por 0.85 por G. Ya, perfecto. Entonces, vemos que acá el factor de amplificación es de 1.668. Vamos a colocar acá. Vamos a ir al ETABS de nuevo. Y el desplazamiento es 1.688. Ya tenemos el sismo y el desplazamiento. Ahora, ¿para qué nos va a servir cada uno de estos? Cuando queramos ver el tema de fuerzas, ver las reacciones que producen en cada uno de los elementos, vamos a utilizar el caso de fuerzas. Y si por AB queremos ver derivas o queremos verificar torsión, vamos a usar la definición que hemos hecho de desplazamientos. Si se dan cuenta, los desplazamientos están
amplificados por un valor mayor que el de fuerzas, ¿ya? Entonces, volviendo acá a la presentación, nosotros en la Academia SDS queremos fomentar las personas que queden en su casa respetando la cuarentena, y qué mejor manera que lo hagan aprendiendo algo nuevo. Entonces hemos lanzado el curso de taller de análisis estructural con etapas, ¿ya? Para los que han participado en el webinar de hoy, entonces los encargados van a buscar y se comunicarán con ustedes, van a sortear medias becas, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es lo que vamos a ver dentro del taller? Vamos a ver la definición y el alcance del curso, normativa nacional aplicable, criterios internacionales, estructuración y predimensionamiento. Esa es una parte que tiene una gran importancia dentro del desarrollo de un proyecto, ya que de esa depende qué tantas veces vamos a correr el programa, o qué tantos cambios vamos a hacer. Es que hemos hecho una adecuada estructuración y predimensionamiento, entonces una, máximo 2 veces vamos a tener que cambiar las cosas. Ahora, ¿qué cosa es una estructuración y predimensionamiento? Una estructuración viene a ser el criterio que tiene la ingeniería estructural para colocar sus elementos estructurales, de manera que estos sean compatibles con la arquitectura. Muchas de las cosas que vamos a ver nosotros es criterios que tenemos que utilizar para que no haya conflicto con los arquitectos. El predimensionamiento está referido a qué dimensiones iniciales le vamos a dar a los elementos. ¿Ya? Entonces, tenemos estructuración y predimensionamiento. El predimensionamiento se basa en la experiencia de otros ingenieros. Perdón, quedan dando sus preguntas todavía. Víctor, por favor, el micrófono le sueltas a un alumno que tiene una pregunta. Steven Sandoval dice: profesor, una consulta. Profesor, ya tienes el micrófono abierto para que hagas tu consulta. Oiga, sí, profesor, buenas noches. Profesor, una consulta. He visto otros cuando en el Model Case crean dos direcciones, U1 y U2, pero... Sí, correcto, es en X y en Y. Ajá, y le ponen el 30% para Y, y eso me dicen que es para asegurar la bidireccionalidad, pero mi pregunta es, ¿eso afecta en mi resultado? ¿Por qué se hace? Porque ahorita usted crea solamente uno, o eso es lo que quiero entender. ¿Le ponen 30% a qué, El 30% le ponen primero en la dirección de X le ponen 100% y en la dirección de Y lo multiplican por el 30%. Ya, la estructura va a responder a una carga dinámica en base a los modos de vibración que tenga. Por ejemplo, he diseñado una estructura adecuadamente, bueno, la he estructurado adecuadamente, entonces la estructura va a tener modos de participación. El primer modo va a estar en uno de los dos ejes, X o Y. El segundo modo va a estar en el siguiente eje. Si puse X, va a estar en Y. Si puse Y, pero si salía en Y, va a estar en X. Y el tercero es la torsión. Es el comportamiento ideal que debe tener un edificio. Si a ustedes les sale torsión en el primer modo, entonces ya deberían volver a realizar su estructuración. Ahora, los sismos se calculan tanto para el eje X como para el eje Y. Esto ya nos asegura. Por cualquier dirección que venga el sismo, y descomponemos esa fuerza, va a ser un componente en X y un componente en Y. Lo más crítico sería si llega solo en X o si llega solo en Y. Entonces, me parece que eso de asignarle un porcentaje de acuerdo al modo no lo veo tan seguro. Yo soy de la idea de que debemos hacer ese análisis para cada dirección, colocando el 100% de toda la fuerza en una sola dirección, y crear otro caso para Y. Por eso me aseguro que en cualquier dirección que vaya a venir el sismo no exceda los valores máximos que le expreso de X y de Y. El caso más crítico va a ser cuando venga paralelo a uno de los ejes, a X o Y. Yo ya he considerado todo mi análisis de esas direcciones.
Ya, está bien, profesor, sí entiendo. Gracias. Bueno, claro que eso vamos a verlo en el curso. Vamos a ver el curso taller en el que vamos a diseñar una edificación completa. Vamos a diseñar una edificación completa que es como la vamos a encontrar en el campo laboral. No vamos a hacer los edificios, bueno, sí va a ser un edificio relativamente sencillo para que no puedan marearse en algunas cosas, pero un edificio sencillo en el campo real. Para las personas que están viendo, por ejemplo, una tesis en estructuras, que es lo que la mayoría hace, básicamente eso acá es lo que van a ver en su tesis. Van a agarrar un edificio, un diseño arquitectónico, lo van a estructurar, van a predimensionar, van a hacer los análisis, van a sacar los resultados y van a diseñar elemento por elemento. Acá dice que la estructura que vamos a desarrollar durante el taller es un edificio multifamiliar de 10 niveles. ¿Ya? Vamos a ver también problemas frecuentes y recomendaciones en desarrollo de estructuras en casos reales. Ahora, lo que vamos a ver nosotros respecto a la pregunta que me hizo su compañero, obviamente es un análisis más completo. Vamos a crear casos tanto en X como en Y para poder simular el caso más desfavorable. Vamos a ver cuáles son los modos de participación de una estructura. Vamos a dar recomendaciones de cómo deberían ser los modos de participación. Ahí hay una buena forma de ver si es que hemos estructurado bien o no. La estructuración, ¿cómo les explico? Más que un cálculo, la estructuración es un arte, ya que el ingeniero estructural va a diferenciar de un ingeniero, por ejemplo, sin experiencia, por su habilidad de estructurar. Entre un ingeniero y otro pueden haber criterios distintos para la estructuración. Lo que va a diferenciar uno de otro va a ser la respuesta que tenga a la estructura. Son solamente para dar validez a los criterios de estructuración que un ingeniero u otro ingeniero. Entonces, acá vamos a darles una recomendación de cómo estructurar sus edificios para tener resultados óptimos. Pero otra pregunta vamos a ver. Steven Sandoval también. ¿Puedes darle el micro, Víctor, para que haga la pregunta? Profesor, una consulta, y también en el taller vamos a ver la diferencia con el análisis tiempo-historia y hacer por lo menos una comparativa con el espectro de respuestas, porque justamente... Vamos a mencionarlo de manera rápida, sí, Steven, para ver cuál es la diferencia, o sea, porque se supone que justamente el utilizar espectros de respuesta es para no comprometer el recurso de cálculo de la computadora. Porque un análisis historia, bueno, tiempo-historia, lo que hace la computadora es que empieza a integrar cada fragmento de segundo para obtener una respuesta. Y eso significa, ahí sí vamos a ver toda la historia de desplazamientos. En qué instante se dio el máximo desplazamiento, cuánto fue el desplazamiento en cada instante. Entonces, se debería sí hacer un análisis tiempo-historia de lo que dice la norma, pero muchas personas, muchas empresas no cuentan con un software de cálculo. Estoy hablando de software porque cuando ustedes tengan una empresa, es muy importante que cuiden qué software van a utilizar. Ustedes no pueden utilizar un software de origen ilegal, tienen que utilizar un software legal. Y en ese caso el programa de TAPS es un poco caro. Entonces ahí es donde surge la necesidad. La norma no te obliga a hacer un análisis tiempo-historia, pero así lo vamos a mencionar, cómo podríamos hacerlo, qué registro sísmico vamos a usar, cómo se amplifica un análisis tiempo-historia. A ver, ¿alguna otra consulta antes de pasar a los siguientes temas que se van a ver en el taller? Claro que vamos a subir la grabación y también vamos a subir la parte en la que, bueno, la hoja de cálculo que yo preparaba para ustedes para que puedan usarlo en sus trabajos de manera gratuita. ¿Ya? Ya Víctor se comunicará con ustedes para agregarlos a un grupo de Facebook en los que puedan descargar material,
y ver las presentaciones, ¿ya? Ahora, todos los que lleven el taller van a tener acceso a un grupo en el que van a ver fragmentos de otras clases, material nuevo o información de algún otro taller que se vaya a dictar. Pero para todas las personas que están participando ahora en el webinar, de manera gratuita, está la hoja para generar sus aspectos. Pero ahí veo otra pregunta, dice, de Jonathan Román Rosa. ¿Le puedes dar el micro, por favor, Víctor? Sí, Jonathan, por favor, tu consulta. Ya, bueno, si el micro no está bien, entonces yo leo tu pregunta y la vamos a responder acá. También se verá la parte del diseño. La parte del diseño, Jonathan, es muy amplia. No lo vamos a ver específicamente en ese taller. Próximamente en algunos talleres estaremos lanzando toda la parte de diseño. Es un tema amplio que tiene que ver con tiempo y no vamos a juntarlo con el análisis porque si no la duración y el costo del curso serían muy elevados. Pero de una buena estructuración, de un buen análisis, vamos a ver que el diseño es algo mecánico en el que con el que vamos a poder colocar los refuerzos, dibujar los planos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces yo creo que ya damos por culminado el webinar. No sin antes... Por favor, me falta explicar algunos temas. Ah, ok. Ya, listo. Vamos a ver el modelamiento de estructuras aplicando etapas, desde cómo crear los ejes, los niveles, cómo modelar los diferentes elementos, placas, columnas, escaleras y vigas. Vamos a ver la asignación de cargas a elementos frame y a elementos tipo shell. Ya les dije ya que este es un curso taller en el que se les va a enseñar por una parte y por otra parte vamos a ir avanzando un trabajo, hacer un multifamiliar de 10 niveles. Y vamos a ver todas las configuraciones necesarias para el análisis. En este caso hay en total 3 tipos de análisis, ¿no? Está el análisis bajo cargas de gravedad, que son las cargas que van en el sentido de la gravedad, como su nombre lo dice. Vamos a ver ahí las condiciones de servicio, cargas últimas, análisis de deflexiones, las deflexiones máximas permitidas, nosotros debemos cuidar, ya que las deflexiones nos generan un estado límite de servicio. Vamos a ver el análisis sísmico, estático y dinámico. El análisis estático es un análisis que la norma nos da como opción para poder realizar el análisis, solo si cumplimos ciertas condiciones. Pero vamos a ver en el ejercicio cómo sería un análisis estático y vamos a ver la diferencia de hacer un análisis estático y dinámico, ya que vamos a usar el ETABS y en el ETABS se pueden hacer ambos. Aquí dice efectos de los sismos en las estructuras. Vamos a ver la respuesta de las estructuras al sismo, al espectro sísmico que nosotros le hayamos puesto. Vamos a poner la definición del análisis sísmico estático, que les decía que no involucra un movimiento de la estructura, no hay una respuesta dinámica ahí. No es simplemente tratar de esas fuerzas que se van a generar en un análisis dinámico, las vamos a simular cómo se aplicarían estáticamente. Vamos a ver escalamiento de fuerzas de diseño. Bueno, y durante el taller vamos a responder todas las consultas que haya para poder desarrollar correctamente nuestro proyecto final. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Les agradezco su participación. Espero poder verlos en el taller. Estamos preparando para que los puedan llevar. Ya les dije que van a sortear medias becas. Ya se va a comunicar el ingeniero Víctor para avisarles quiénes han sido las personas que se ganaron la beca. Perdón, no es beca, es semi-beca. ¿Ya? No sé si tú tienes algo que acotar, Víctor.
Bueno, más que nada agradecerte, Fidel, por tu aporte y tu participación en este webinar gratuito a la comunidad que nos sigue en la página de la Academia CDC. Y como ya lo ha comentado Fidel, pues todos los presentes vamos a verificar su información, tanto la que han registrado en el Zoom como en el formulario, y vamos a estar procediendo a comunicarnos con ustedes para darles toda la información con respecto pues a las semibecas. Y no se olviden de seguirnos en redes, que vamos a estar publicando muchos más webinars y también otros cursos relacionados tanto al diseño estructural como también la parte de construcción que también nosotros abarcamos. Muchas gracias por su participación a todos los presentes y estamos comunicándonos ya con ustedes mediante los correos que nos han hecho llegar. Listo, eso sería todo. Y bueno, nada más, por último, recordarles de que les vamos a enviar también pues grabado este webinar para que lo puedan tener ustedes en su base de datos. Listo, Fidel, eso sería todo por mi parte. Ya, perfecto, Víctor, gracias por permitirme participar también del taller. Ya, nos vemos, chicos, espero verlos en el taller. Ya conmigo será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, cuídense.